Bueno, nos encontramos siempre en esta quinta dispensación, la dispensación de la ley, de la que hemos estado hablando varios domingos anteriores. Solo voy a recordar un par de cosas que vimos en la sesión anterior. Se recuerda que estuvimos hablando de los fracasos que Israel como nación tuvo en esta dispensación. Obviamente no los vimos todos, ¿verdad? Pero vimos la incredulidad, vimos que se alejaban de los caminos del Señor, vimos que fueron idólatras, y eso por mencionar algunos. Generalmente los reyes de Israel en su mayoría se desviaron de los caminos del Señor, el pueblo también. Pero el peor de los fracasos de Israel como nación, vamos a ver si usted que ha estado presente recuerda, ¿cuál fue el fracaso más grande de Israel como nación? ¿Haber hecho qué? Haberle dicho no a ¿quién? A su rey y Mesías. El fracaso más grande para la nación de Israel fue haber rechazado a su rey y Mesías y haberlo crucificado. Ese acto, esa acción del pueblo de decirle no al Mesías, de llegarle hasta decir que él en el poder de Satanás hacía sus obras y haberle dado la espalda a Jesús y haber pedido que Jesús fuera crucificado, fue el fracaso más grande de Israel como nación. Y la vez anterior explicamos también que si usted quiere saber cuál es el fracaso más grande que una persona puede tener en esta tierra, pues es ese mismo. Quizás usted diga, el fracaso más grande, hermano, es que fracasó mi matrimonio, que pasó esto, que se quebró mi empresa, que perdí mi familia. Es cierto, todas esas son cosas que duelen y podemos considerarlas quizás como fracaso. Pero el fracaso más grande que una persona puede cometer es partir de esta tierra y haber rechazado a Jesús como su Salvador personal. Al igual que pasó con Israel, ¿verdad? Eso fue parte de lo que nosotros hablamos la vez anterior, ¿verdad? El día de hoy yo quiero enfocarme en responder una pregunta importantísima relacionada a las dispensaciones. Antes de verlos y continuar, ¿verdad?, con los fracasos, con los juicios en la dispensación de la ley, quiero que respondamos una pregunta muy importante que quizás usted se habrá hecho en algún momento, quizás existen dudas en algunos de nosotros. La pregunta es esta, puede leerla en pantalla. ¿Cómo se salvaban o cómo se salvan las personas en las distintas dispensaciones? Es decir, ¿qué tenía que hacer una persona para que Dios la salvara? Al menos hemos visto 5 dispensaciones, ¿verdad? ¿Recuerda cuáles son las primeras 5 que hemos visto? La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa con Abraham, Dios prometiéndole a Abraham muchas cosas, y la quinta dispensación, que es la que estamos viendo, es la dispensación de la ley. Mire, piense por un momento en esas dispensaciones, ¿verdad?, que son las que hemos estudiado. ¿Cómo se salvaría Adán y Eva? ¿Cómo se salvó Enoc? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó Abraham, hermanos? O sea, ¿qué pasó para que, qué sucedió para que Abraham fuese salvo? ¿Se ha preguntado usted también cómo se salvó Moisés? ¿O cómo se salvaron los israelitas durante esta dispensación? Es decir, ¿cómo es que Dios ha ido operando su salvación en las distintas dispensaciones? Aunque no hemos visto todas, pero ya hemos visto 5, ¿verdad? Pero en esas 5 podemos ir viendo cómo es que Dios salvaba, qué es lo que las personas tenían que hacer, si es que había que hacer algo para que Dios los salvase, qué pasaba, qué tenía que ver Dios en las personas, o qué tenía que hacer la persona para que Dios pudiese salvarle. Así que vamos a hacer una prueba, ¿verdad? Así que me guardan todo y sacan una hoja. Las palabras más duras para un estudiante. Cuando usted está en una clase y el profesor dice, guarden todo y saquen una hoja, ya se afligió usted. No le voy a pedir que guarden su Biblia y saquen una hoja, ¿verdad? Pero voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y el objetivo solo es conocer
qué es lo que nosotros pensamos. Y obviamente lo que alguno de ustedes diga va a ser probablemente la opinión de la mayoría. Si yo le preguntara a usted, hablemos de la dispensación de la ley, ¿verdad? En particular, para no hablar de las otras 4 anteriores. ¿Cómo se salvaba una persona en la dispensación de la ley? No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes quisiera compartir lo que piensa. ¿Qué tenía que hacer una persona para que Dios la salvara? Si alguien quiere compartirlo, hoy sí puede decir, hermano, yo pienso que tenían que hacer esto y esto y esto para que Dios lo salvara. Dígame. Ajá. Un aplauso a la hermana Liliana. Mire, la hermana ha estado presente, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, para eso no se le ha revelado carne ni sangre, la hermana. Es el Señor que nos ayuda a comprender eso. Pero probablemente, hermanos, y la respuesta de la hermana es correcta. Yo no esperaba esa respuesta. Yo esperaba que alguien por ahí dijera, hermano, tenía que guardar los mandamientos. Porque mucha gente, y usted va a ver que aún hoy en día mucha gente dice, ay, ¿cómo puede alguien ser salvo? Guarde los mandamientos. ¿Verdad que eso es lo que le van a decir? Eso es lo que generalmente también la religión tradicional nos ha dicho, ¿verdad? Guarde los mandamientos. Pero pudiese ser que alguien o alguno de nosotros que quizás no hemos prestado mucha atención a lo que la Biblia dice, quizás no hemos estado presentes en las veces que se ha enseñado esta parte, pudiese pensar que Dios tenía diferentes formas de salvar en cada dispensación. Pero alguien pudiera decir, por ejemplo, en la dispensación de la ley, no, hermano, se salvaba el que cumplía los mandamientos. Pero tal como lo dijo nuestra hermana Liliana, ¿quién podía cumplir todos los mandamientos? Nadie. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 3, solo por si hubiese alguien aquí con nosotros que quizás diga, no, hermano, ahí sí tenían que cumplir los mandamientos y así era como Dios salvaba ahí. Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Si no lo encuentra, lo puede leer con nosotros en la pantalla, pero es preferible que usted lo lea personalmente en su Biblia. Dice Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Y ya vimos que era un propósito de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahí está el versículo 20, y esa primera frase es la que usted debe de subrayar ahí en su mente. Dice, ¿qué dice Pablo en cuanto a la ley? Dice, ya que por las obras de la ley, ¿qué va a pasar? ¿Podía salvarse alguien? No. ¿Qué dice Pablo? Ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿verdad? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y así exactamente como la hermana Liliana lo explicó, o lo dijo en su respuesta, ¿por qué nadie podía ser justificado delante de Dios por medio de la ley? Porque la ley exigía, ¿qué cosa? Perfección. La ley exigía o guardas todo o no te sirve de nada. Y Dios la ve la ley como un todo, una totalidad. ¿Tenía la ley el potencial de salvar? Sí, eso lo vimos. Potencialmente, si alguien guardaba los mandamientos, iba a alcanzar la vida. Pero en la vida práctica, el problema no era que la ley no tuviese el potencial para salvar, sino que el problema era que en nosotros existe una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que es la que nos impide satisfacer las demandas de Dios. Por lo tanto, nadie podía ser salvo cumpliendo la ley, en la dispensación de la ley, ni hoy en día, si alguien quisiese vivir bajo la ley, pudiese alcanzar el estándar de perfección que Dios exige. Pablo lo dice ahí, ¿verdad? Y ya lo hablamos en las veces anteriores. Ahora, ¿cómo se salvaban entonces las personas durante la ley y el resto de las dispensaciones? Bien, para responder esa pregunta, quiero partir de esto. Usted tiene que tener claro, ¿verdad? Nosotros estamos llevando un estudio dispensacional. Estamos viendo cómo Dios trataba con la gente, con su pueblo, con los gentiles también,
en determinados momentos, ¿verdad? Dios trata de una manera, Dios da una revelación. La revelación en la Biblia sabe que es, al menos en esta parte, es una revelación progresiva, porque Dios va revelando poco a poco su voluntad, lo que Él quiere, va revelando su plan, va estableciendo responsabilidades para el ser humano. Y hoy en día nosotros tenemos una revelación completa, que es la Biblia que usted tiene en sus manos. Pero en estas dispensaciones que hemos visto, Dios iba poco a poco. Pero ¿cómo era eso? ¿Cómo era que Dios salvaba a las personas? Usted debe tener claro esto. Mira, las dispensaciones no son distintas maneras de salvación. ¿Queda claro eso? Las dispensaciones no son distintas maneras de salvación, porque alguien pudiese pensar, en la ley se salvaban por cumplir la ley. Adán y Eva después se salvaban porque decía que si engendraban hijos se iban a salvar. Porque por allá en el Nuevo Testamento dice que la mujer se salvará engendrando hijos, pero ahí salvación tiene otro sentido, hermanos. No es la salvación del alma o el hecho de heredar la vida eterna. No, ¿verdad? Las dispensaciones no son distintas formas de salvación. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Las dispensaciones pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Y no solo eso, ¿sabe? El plan de redención para el ser humano es uno solo. Y Dios lo tenía preparado. ¿Sabe que dejaría Dios de ser Dios si Él no hubiese conocido o no hubiese preparado esto desde antes? Pero Dios tenía preparado el plan de redención del ser humano aún antes de que el ser humano pecase. Ya sabía. No fue que, pecó Adán y Eva, y entonces, ¿qué hago? Dice Dios. Ya sé, tengo una idea, tengo un plan, ¿verdad? Y ese plan voy a utilizar para rescatar a la humanidad caída. No, nada puede tomar por sorpresa a Dios. El plan de redención de Dios estaba ya preparado, Dios lo conocía, Dios ya lo tenía listo, aún antes de ¿qué? Antes de Adán y Eva, antes de que ellos pecasen, antes de que ellos desobedeciesen a Dios. Así que usted debe de saber eso. La dispensación, hablar de una dispensación no es hablar de una forma distinta de salvación. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo, porque el plan de redención de Dios para la humanidad es uno solo. Así que no es que Dios tenga que diseñar un plan de salvación para cada dispensación, ¿verdad? El plan de salvación es uno solo. Solo que, ¿sabe qué pasaba? Que ese plan de salvación se iba revelando progresivamente hasta que apareció el Señor Jesucristo, vivió en esta tierra y fue a morir a la cruz por nosotros. Ese plan Dios ya lo tenía diseñado y Dios lo iba trabajando, y de manera progresiva Dios iba revelando en las dispensaciones que todo apuntaba a lo que iba a pasar allá en la cruz. Se lo voy a explicar a continuación, miren, para que nos vaya quedando claro. Partamos de la dispensación de la inocencia. Partamos de ahí. Le pregunto, ¿cómo se salvaban Adán y Eva? Vamos a ver, pregunta capciosa. No necesitaban salvación, hermanos. ¿Por qué no necesitaban salvación? Porque estaban en perfecta comunión y armonía con Dios. Dice la Escritura en el libro de Génesis, en el principio, que Dios creó al hombre, en Génesis 1:27, ¿qué dice? A su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Y Dios hablaba con el hombre, Dios tenía comunión con el hombre, y a ese periodo, que no sabemos cuánto tiempo duró, se le conoce como la inocencia. El ser humano podía hablar con Dios, Dios podía bajar al huerto y hablar con ellos, no había nada que impidiese la comunión con ellos. Así que en la dispensación de la inocencia, ni Adán ni Eva necesitaban un Salvador. ¿Por qué? Porque no habían pecado, no habían desobedecido a Dios, ¿sabe lo que pasó con ellos? Fue que dudaron de la palabra de Dios, y en lugar de creerle a Dios, le creyeron a Satanás y obedecieron a Satanás, porque al final ellos obedecen lo que Satanás dice y le creen a Satanás, y eso causó la ruptura. Esa ruptura de la relación entre Dios y el hombre, donde el hombre comienza a sentir vergüenza, donde el hombre comienza a sentir que tiene que esconderse de Dios porque se siente culpable y sabe lo que ha hecho. Ahí es donde comienza la segunda dispensación. ¿Recuerda cómo le llaman los teólogos a esta dispensación? ¿La dispensación de qué? De la conciencia.
Después de que Adán y Eva le creen a Satanás y desobedecen al mandato de Dios de no comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, su relación con Dios se rompe, ellos sienten pena, sienten vergüenza, se esconden de Dios, ya están separados de Dios ahí. Desde ahí comenzaron a morir, ¿sabe? Porque la relación con Dios, eso se separó, hubo una separación, eso significa la palabra muerte, y desde ahí ellos ya se convierten en pecadores, y desde ese momento es cuando ellos comienzan a necesitar un Salvador. Ahora, le dije, Dios no es que en cada dispensación tenga una manera distinta de salvar, ¿sabe? En esta dispensación de la conciencia, por ejemplo, Dios comienza a revelarle a Adán y Eva la venida de un Salvador. Vea Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo sé que algunos de ustedes que han estudiado la palabra de Dios o que tienen bastante tiempo de estar escuchando enseñanzas de la Biblia, ya sabrán de qué se habla ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Eso sucedió exactamente después de que Adán y Eva han pecado, ¿verdad? El Señor los ha llamado a Adán, le ha pedido cuentas, pero por ahí cuando Dios va a hablar con la mujer, bueno, está hablando con la serpiente, después habla con la mujer, Dios le dice eso, dice el versículo 15, eso se lo dice a Satanás, ¿verdad? Dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer. Entre Satanás y la mujer, dice, tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente suya. ¿La simiente de quién? De la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en dónde dice? En el calcañar. Mire, Dios comienza a revelarle a la humanidad que un día un descendiente de la mujer. Oiga, ¿qué es eso de raro de hablar de un descendiente de la mujer o de la simiente de la mujer? Le explico. Quien levanta simiente aquí en la Biblia no es la mujer, es el hombre. De hecho, la palabra simiente tiene relación con la palabra semen, la palabra semilla. ¿Quién pone la semilla? El hombre, ¿verdad? Usted sabe, a los niños también se los ilustran así, usted tiene un óvulo y tiene un esperma, pero ¿quién pone la semilla en el óvulo? Es el hombre. La simiente viene ¿de quién? Del hombre, del hombre. ¿Qué es lo raro que Dios le está diciendo aquí a Satanás? Y que obviamente está escuchando Eva y está escuchando Adán. Le dice que va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Adán, dice. ¿La simiente de quién dice? De Eva. La simiente de Eva. ¿Cómo se le llama a Génesis capítulo 3, versículo 15? Se le llama el primer evangelio, el primer anuncio del evangelio, ¿verdad? Y si lo quisiéramos llevar más técnico, se le llama el protoevangelio. La primer forma de expresión del evangelio que se ve claramente en la escritura está exactamente después de la caída del ser humano. Dios les está diciendo, miren, señores, la relación nuestra se rompió. Se rompió porque ustedes no me creyeron a mí, no creyeron lo que yo les dije, ustedes creyeron a Satanás y a su palabra, dudaron de mí, me llamaron a mí mentiroso, ¿sabe? Al obedecer a Satanás, Adán y Eva le estaban diciendo mentiroso a Dios, porque le creyeron al diablo y no a él, ¿verdad? Pero Dios les dice, aunque eso ha pasado, yo tengo un plan. Y ese plan se los comienzo a anunciar a ustedes desde aquí. Va a venir un hijo de la mujer, va a venir un descendiente de mujer que va a terminar con el dominio de Satanás, poniendo su pie sobre su cabeza, ¿verdad? Va a darle un golpe de muerte a Satanás, va a vencer a Satanás por completo, el dominio de Satanás, aunque Satanás lo va a herir en el calcañar. ¿Cuál es la herida en el calcañar que Satanás le hizo a Cristo? Es la muerte en la cruz, hermano. Satanás pensó que dijo, aquí ganamos nosotros, dijo. Con sus demonios dijeron, aquí ganamos, pero Jesús dijo, ¿dónde, oh muerte? ¿Dónde está tu triunfo, verdad? El Señor le ganó a aquel a quien tenía el imperio de la muerte. Ese mensaje de ahí, de Génesis capítulo 3, versículo 15,
que se encuentra en la dispensación de la conciencia, donde ya el ser humano necesita un Salvador, apunta a que el plan de Dios para todas las edades, de cómo salvar al ser humano, ha sido uno solo. Dios no ha ido cambiando, aunque la revelación de Dios era distinta, y eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Obviamente lo que Adán y Eva conocía de Dios, y no es exactamente lo que conocía, por ejemplo, Abraham, no es exactamente lo que conocía Moisés, no es lo que conocía David, y no es lo que nosotros conocemos de Dios, porque Dios se iba revelando ¿cómo? De forma progresiva, pero en esa revelación Dios iba apuntando a su plan de salvación. Su plan de salvación a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Desde ese versículo de Génesis 3:15, Dios les está hablando de un Salvador. Entonces, ¿cómo se salvaban en la dispensación de la conciencia, hermanos? Creyendo en el Señor, creyendo en la palabra del Señor. ¿Sabe? Dios se les fue revelando a ellos poco a poco. ¿Recuerda usted, por ejemplo, qué tuvo que hacer Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva? Dijo Dios, vamos a crear unas túnicas de pieles. Dios ya no seguía creando ahí, hermanos. La creación estaba terminada, ¿sabe? Ya en el día sexto Dios terminó todo lo que iba a hacer, y en el día séptimo, ¿qué dice? Él descansó. Él no iba a crear túnicas de pieles. ¿Qué tuvo que hacer Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva? Sacrificar algún animal inocente, que sirviese el inocente, la muerte del inocente, para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Qué estaba Dios enseñándoles a ellos ahí? No les estaba diciendo, miren, un día va a venir mi Hijo Jesucristo, porque esa es una revelación más grande, ¿verdad? Eso lo conocemos nosotros, eso lo conocieron algunos profetas que ya sabían de un Mesías que iba a venir. Pero ¿qué sabían ellos de Dios ahí? Que quien iba a cubrir la desnudez de su pecado no eran ellos mismos, no eran sus obras, no eran sus acciones, no era mi esfuerzo personal, no era algo que yo pudiese hacer. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para ser cubiertos ahí? Simplemente aceptar el regalo de Dios de sus pieles, que Dios los cubriera. Aceptar que fuese Dios quien se encargase de cubrir el pecado, ¿verdad? Porque ellos sentían vergüenza de estar así. La gente, hermanos, se salvaba por la fe, conforme a lo que Dios ya había revelado. Dios está ilustrando, sabe que Dios es el mejor maestro, en el sentido de que Él pone las mejores ilustraciones que los seres humanos podemos entender. ¿Por qué? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque ese acto de que un animal muriera y cubriera la desnudez de Adán y Eva ahí, sabe que eso les quedó impregnados a ellos. ¿Por qué le digo eso? Recuerda cuando los hijos de Adán y Eva se presentaron a ofrecer ofrendas delante de Dios. Uno presentó la ofrenda ¿de dónde? Del fruto de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese hijo? Era Caín. Y otro ofreció de lo mejor que tenía de sus animales. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Abel. ¿Qué estaba haciendo Abel ahí? Ofreciendo algo que a él no le costaba, ofreciendo a él algo que él no tuvo que. ¿Sabe que para la tierra, generalmente qué tiene que hacer un agricultor? Simplemente sentarse a esperar, ¿verdad? No, ¿qué hace un agricultor? Los hermanos que han sembrado, los que han trabajado la tierra, tiene que trabajar, ¿verdad? Usted suda la camiseta, ¿verdad? Y trabaja y prepara la tierra y siembra, y luego tiene que regar, y luego tiene que ver si crece algo alrededor y estar cuidando, estar protegiendo. Pero sabes que la mayoría de animales, y en esa época los animales simplemente se reproducían y usted los tenía. El animal comía él solo, ¿verdad? No había un esfuerzo humano en el sentido de aquel que tenía que preparar la tierra y estar pendiente y hacer todo eso, y el otro simplemente ofrecerle a Dios de lo mismo que Dios le había dado. Pero ¿qué es lo que Dios les estaba enseñando a ellos? Miren, de aquí en adelante, quien se acerque a mí, tiene que hacerlo por medio de un sustituto. Tiene que venir y morir alguien en su lugar. Para ellos era morir un animal, porque eso es lo que conocían, porque eso es lo que Dios había revelado hasta ese momento. Pero ¿hacia qué apuntaba eso, hermanos? ¿A qué apuntaba? Apuntaba a Cristo, apuntaba al Señor. Mire, en la dispensación del gobierno humano, en la dispensación de la promesa, en la dispensación de la ley,
¿cómo se salvaban todos ellos? El ser humano se ha salvado siempre por gracia, por medio de la fe. Por gracia y por medio de la fe. Tenía Dios, solo vean en la dispensación de la conciencia, ¿tenía Dios que venir y cubrir la desnudez de Adán y Eva? No. Pero ¿qué está haciendo Dios ahí? Mostrando el qué, su gracia. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Responder con fe a lo que Dios estaba haciendo por ellos. Responder por fe. Y lo mismo va a hacer en la dispensación de la conciencia. Recuerda, ¿quién vivió en la dispensación de la conciencia? Noé. ¿Qué dice la Escritura sobre Noé? Mas Noé halló, ¿qué dice? Gracia delante de los ojos de Dios. Y de ahí Dios le comienza a hablar de lo que va a venir y le dice que construya el arca. Pero ¿qué hizo Noé? No hizo nada. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Noé respondió simplemente por fe. ¿Qué hizo Noé? Creer lo que Dios le había dicho, ¿no es cierto? Mientras nunca había visto llover, mientras nunca sabía él, ¿verdad? Ni siquiera se cree que en la zona donde vivía Noé no estaban cerca de los mares o de algún lugar donde él pudiera ver una gran cantidad de agua. Pero a pesar de eso, Dios muestra su gracia, Dios buscando al ser humano. Y lo que tiene que hacer el ser humano ahí es responder por la fe a lo que Dios ya ha revelado en ese momento. El Señor no le va a decir ahí, cree en mi Hijo, ¿verdad? Porque el Hijo, aunque el Hijo es preexistente, aunque el Hijo está en la eternidad, Él está con Dios ahí. Pero Noé no sabe exactamente ni siquiera el nombre del Hijo. Pero ¿qué está haciendo Noé? Respondiendo con fe a la gracia de Dios, al llamado de Dios. ¿Qué hizo Noé cuando salió del arca, hermanos? ¿Ofreció el qué? Sacrificio. ¿Y de dónde venía la idea de ofrecer un sacrificio? La idea era de Dios enseñándoles, ustedes son pecadores, para que ustedes se acerquen a mí, un inocente debe tomar su lugar y morir en lugar de ustedes. ¿De qué les estaba hablando Dios? Aunque ellos no lo entendían por completo. De aquel cordero que iba a venir y que iba a quitar por completo el pecado del mundo, hermanos. Ahora, quizás usted se pregunte, y sea un poco complejo entender esto. Bueno, y esos creyentes, ¿verdad? Del gobierno humano, los creyentes de la promesa, los creyentes en Dios, ahí en la dispensación de la ley, ¿verdad? Aquellos que reconocían que no podían acercarse a Dios porque no podían cumplir y que necesitaban a Dios porque no había otra manera de alcanzar salvación. ¿Qué pasaba con esos creyentes? ¿Cómo era que ellos se salvaban? Bueno, se salvaban por la fe, se salvaban por gracia, pero ¿sabe? Le voy a dar un término teológico aquí. Todos estos creyentes se salvaban a crédito. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo es que se salvaban a crédito, me va a decir usted? Que Dios les daba la salvación a pago, ¿verdad? Así como las comerciales. Mire, letra corrida te la doy, le dice el Señor, ¿verdad? Yo pongo la prima, que es mi gracia, y las demás letras las pagas con tus obras. No. Dios operaba aquí, en estas dispensaciones, una salvación a crédito, pero a crédito a la cuenta de Cristo. ¿Cómo así? Dios salvaba en base al futuro sacrificio de Cristo. ¿Me explico? Porque Cristo, ¿ya había muerto Cristo en la dispensación de la ley? ¿En la dispensación de la conciencia? No. Pero Dios solo podía salvar a través de ¿quién? A través de Jesús, que lo iba revelando progresivamente. Dios solo puede salvar a través de Cristo. Si usted dice que hay otra forma de salvación, aparte de la fe en la persona y obra de Jesucristo, usted está equivocado conforme a la Biblia. Ese ha sido el plan de Dios de todas las edades, salvar a la humanidad únicamente por Cristo. Pero si Cristo no había venido físicamente en la conciencia, en el gobierno humano, en la promesa, en la ley, ¿cómo es que Dios podía salvarlos? Bueno, los salvaba por gracia, por la fe, sí. Pero Dios ponía esa fe y la acreditaba al sacrificio futuro de Cristo. Dios salvaba pensando en el futuro. Aunque le explico esta otra cosa también. Nosotros los seres humanos tenemos un concepto de pasado, presente y futuro, ¿verdad? Usted dice, ayer, ¿verdad? Ayer fui a hacer tal cosa, mañana voy a hacer tal cosa. Pero Dios vive en un continuo presente, hermanos. Eso es una cosa que nosotros no vamos a entender. Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros vemos, ellos miraban el sacrificio de Cristo futuro. ¿Cómo lo miraba Dios? Ya lo miraba en el presente. La salvación, allí en todas esas, era, muy bien, vos sos un pecador, sí, tus pecados
¿Tú crees en mí? Sí, en mi revelación, sí. Dependían del Señor, de la gracia del Señor, muy bien. Ahora, tengo que hacer algo con la culpa tuya. Con la culpa de Noé tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con la culpa de Abraham. Tengo que hacer algo con la culpa de José. Tengo que hacer algo con la culpa de Moisés, porque somos pecadores y merecemos un castigo. ¿Qué hace Dios entonces para salvar ahí? Dios da una salvación a crédito. Le toma esta culpa y le dice, muy bien, has creído en mí, en mi palabra, sí, te voy a salvar por gracia, sí, excelente, pero tus pecados los voy a pasar a esta cuenta, que quien la va a pagar va a ser Cristo. Amén. Ahora usted dice, hermano, eso es ilógico, ¿verdad? ¿Usted de dónde está sacando eso? Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 3. Los creyentes ahí se salvaban a cuenta de Cristo siempre. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Nosotros generalmente no sabemos solo Romanos 3:23, ¿verdad? Evangelizamos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, pero ese pasaje tiene una gran riqueza en cuanto a cómo operaba Dios su salvación. Vea versículos, veamos el 24, ¿verdad? El 23 usted se lo sabe. 24 dice, siendo justificados, ¿de qué forma? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se justifica? Dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, como la ofrenda la sangre que se derramaba en el propiciatorio, dice aquí, ¿por medio de qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Oiga bien, ahí viene la frase. La salvación a crédito en el pasado era esa, que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo Dios pasaba por alto los pecados de Noé? ¿O no era pecador Noé? ¿Cómo pasó Dios por alto los pecados de Noé? Ve el pasaje. Dice que la única forma de salvación es a través de Cristo, a través de la gracia. Eso ha dicho en versículo 24. Y por ese sacrificio, por esa sangre derramada de Cristo, que dice, Dios pasaba por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, los pecados de Noé, los pecados de Abraham, los pecados de Isaac, de Jacob, los pecados de Moisés, los pecados de Josué, de Caleb, de los que vivieron en todas esas épocas. No es que Dios dijera, no voy a hacer nada con sus pecados. Dios los tenía ahí. Pero ¿a quién se los iba a cargar? A Cristo en el futuro para nosotros, pero para Dios es un presente. Esa es la salvación a crédito, hermanos. Dios salvaba a los seres humanos a crédito. ¿A crédito de qué? A crédito del sacrificio de Cristo, no a crédito de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros tiene crédito delante de Dios. Aunque usted diga, hermano, yo soy buen pagador, hasta además pago yo, las malas miradas pago yo, dice. Ninguno de nosotros tiene crédito delante de Dios, pero Cristo sí. La salvación era a crédito. ¿Me doy a entender en esa parte? Se salvaban, hermanos, no porque eran buenos, no porque... Obviamente hay muchos hombres en la Biblia que resaltan por su integridad en esa época, que resaltan por su fe en Dios y todo eso, pero ninguno era digno de ser salvo. Dios los salvaba por gracia, por medio de la fe, y los salvaba a cuenta de lo que Cristo iba a hacer en el futuro para ellos. Es a causa del sacrificio de Cristo que había salvación en esas dispensaciones, hermano. Y ahora le digo algo más, es a causa de Cristo que existe salvación en nuestra época, y es a causa de Cristo que va a existir salvación en el milenio. A veces cuando nosotros escuchamos a alguien enseñar de la Biblia, de repente quizás sin querer los que enseñamos podemos dar a entender a la gente que como que si Dios salvase de una manera aquí y Dios salvó de otra manera allá, y en el milenio Dios va a salvar de otra manera. Dios ha dejado un solo método de salvación, que es su Hijo Jesucristo y su sangre derramada, y es la fe en la persona de Jesucristo lo que permite que un ser humano pecador pueda acercarse delante de Dios. En el pasado, ¿cómo hacía Dios? Pasaba por alto los pecados de ellos, pero ¿en base a qué? A la muerte de Cristo en el futuro, ¿verdad? En el futuro. Así que, hermanos, al estudiar cada una de las dispensaciones, nos damos cuenta que Dios siempre ha salvado al ser humano por gracia, por medio de la fe. Pero la fe no en cualquier cosa, ¿verdad? No la fe en la fe, ¿verdad? Porque hay gente que dice,
yo tengo fe en que mi fe me va a salvar, ¿verdad? Sí, hay gente que así piensa, que la fe es la que lo salva, pero la fe puesta en la persona incorrecta o en el objeto incorrecto no sirve de nada. La fe que salva y que ha salvado en todo tiempo es la fe en Jesucristo como Salvador. Aunque aquellos no lo conocían como tal, ¿sabe cómo lo conocían? Le voy a explicar esto. Para algunos, usted me dice, hermano, usted está hablando de Jesucristo, pero ¿cómo va a conocer Moisés a Jesucristo? ¿Y cómo va a conocer todos ellos, Adán y Eva, cómo iban a conocer después de pecar a Jesucristo? Para algunos, en el pasado, Jesús fue revelado como el hijo de la mujer que vendría, ya se lo dije, ¿verdad? Y aplastaría el dominio de Satanás. Para otros, Jesús fue revelado como el cordero inocente que tenía que morir en lugar del ofensor. Para otros, más adelante, por ejemplo, para Abraham y para Isaac, Jesucristo fue revelado como aquel cordero que ocupó aquel carnero, que ocupó el lugar de Isaac a la hora del sacrificio. Recuerda que no había nada. Cuando Abraham iba a matar a su hijo en obediencia a Dios, con fe al Señor, porque creía que Dios era capaz de poder levantarle descendencia, aunque tuviera que matar a su hijo Isaac, cuando él lo iba a matar, ¿qué hace Dios? Dios provee. ¿Qué provee Dios? Un sustituto. ¿Por qué? Porque Isaac merecía morir. Al igual que todos los pecadores merecemos la muerte. Mire, si usted es de aquellos que no se cree pecador, probablemente usted no ha entendido la salvación, hermano. Porque para que ocurra salvación, tiene que haber un pecador. Porque quien necesita salvación, ¿quién es? El pecador. Aunque usted haya nacido hijo de pastor, hijo de no sé qué, usted haya nacido en un hogar cristiano, tenga 40 generaciones de ser cristiano hacia atrás, usted es un pecador y merece la misma condenación que cualquier otra persona. Lo que hace la diferencia es la fe en la persona de Jesucristo. Pues ¿cómo se salvó Isaac ahí? Por un cordero. ¿Qué les enseñaba Dios ahí? ¿De qué les estaba hablando? Aunque no les mencionó a Jesús. De un sustituto. Un sustituto que va a morir en su lugar. Sigamos avanzando. ¿Recuerda usted la 10ª plaga? ¿Cuál era la 10ª plaga? ¿Era la muerte de quiénes? De los primogénitos. ¿Dispensación cuál es esa? Dispensación casi de la ley ahí, ¿verdad? Porque todavía no ha entrado a la ley. La ley va hasta que ellos aceptan en el monte, pero está a las puertas. Todavía están en la dispensación de la promesa. ¿Qué les dice Dios que hicieran? Que mataran a un animal, ¿verdad? La sangre inocente la aplicaran en las puertas y todo. Cuando el ángel de la muerte, el ángel que Dios iba a enviar, llegara a esa casa y viera que ellos habían aplicado la sangre del cordero inocente sobre las puertas, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a pasar por alto, pasar por arriba. Eso significa Pascua. En inglés es Passover, pasar sobre. La sangre del cordero era la que iba a hacer que la ira de Dios pasara por sobre la casa. ¿Conocían ellos de Jesús ahí? No. Pero en la revelación de Dios les está hablando de qué? De lo que Jesús va a hacer. Jesús es, ¿cómo es que nosotros podemos ir al cielo, hermanos? A través de la sangre del cordero. Es la sangre del cordero la que hace que la ira de Dios pase de largo nuestra, aunque la merezcamos, ¿verdad? Ahora Dios va enseñando todo eso, hermano. Más adelante Dios les habló a los profetas y ya les habló de un Mesías, ya les habló de un libertador que iba a venir, ¿verdad? Por allá Dios va a revelarle, por ejemplo, al profeta Isaías, en Isaías 53, el cuadro más claro de Jesucristo en el Antiguo Testamento, usted lo va a encontrar en Isaías 53. El siervo sufriente de Jehová, despreciado, maltratado, dice que lo menospreciamos y dice que Jehová cargó en él, que dice, el pecado de todos nosotros. Dios les está hablando de quién ahí, de Jesucristo, aunque no les mencione el nombre de Jesucristo ahí. ¿Cómo se salvaban ellos, hermanos? Todas las dispensaciones se salvan por la fe, por la gracia, se salvan por el sacrificio de Cristo. Usted quizás ha escuchado y ha visto personas que dicen, no, hermano, en la tribulación la salvación va a ser por obras. ¿Ya ha escuchado ustedes? Eso no es coherente con toda la Escritura, porque el método de salvación de Dios ha sido el mismo. Obviamente que en la tribulación, y cuando lleguemos a esa parte lo vamos a ver, la gente va a tener que demostrar su fe. No solamente se va a quedar con decir, sí, yo creo en el Señor, ¿verdad? Sino que esa fe se va a tener que demostrar y se va a demostrar con su vida. Pero eso no quiere decir
que Dios los está salvando porque entregan su vida. No, Dios los va a salvar siempre por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesús, no hay otra forma, hermanos. Si usted es de aquellos que piensa que usted es salvo porque cumplió con algún rito en una iglesia, usted es salvo porque usted cumple con las reglas que le pone su pastor, que le pone su líder, que le pone no sé quién. Si usted piensa que esas cosas son las que lo presentan a usted justo delante de Dios, usted necesita un Salvador. Yo quisiera, hermanos, que nos quedara claro esto, que la única forma en que podemos ser salvos es por la fe en la persona y obra de Jesucristo. Pero a veces, sabe que yo me pongo a veces un poco triste, ¿verdad? Porque de repente enseñamos eso, vemos que la palabra de Dios dice eso y de repente uno escucha a la gente decir cualquier cosa para decirle ser salvo. Le dice a alguien más, va a evangelizar y le dice, usted necesita hacer una oración especial para ser salvo. Hermano, ¿dónde dice eso la Escritura? Dice en la Biblia que usted necesita hacer una oración especial para ser salvo. Y si dice, dígame dónde. Dígame, y yo con toda humildad voy a decir, hermano, así, mire, yo no lo había leído. Mucha gente vive creyendo que es salvo por una oración que hizo. Y no se puede poner la fe en una oración, hermano. Me explico, le estoy diciendo yo que no ore con la gente. No. Uno ora en gratitud al Señor, uno ora a veces como para, usted vio en el Antiguo Testamento que de repente hacían un monumento de piedras para recordarse, para cuando pasaran dijeran, aquí Dios hizo tal cosa. A veces podemos orar simplemente para sentar ahí algo que recuerde que ese día la persona puso la fe en la persona de Jesucristo. Pero no es una oración la que salva, mis hermanos. ¿Cuánta gente dice, fuimos a visitar a un enfermo? ¿Y sabe qué dice? No, hermano, no se preocupe, ya hizo la oración. Y venimos así, como que venimos, ya hizo la oración. ¿Hay problema con orar? No. El problema está que muchos evangélicos hemos sido enseñados y a veces por cosas que hemos ido repitiendo y que las hemos aprendido, aunque no sean bíblicas, hemos dicho, si usted no hace una oración, usted no es salvo. ¿Dónde dice eso la Escritura? ¿Cuándo ocurre la salvación? Cuando usted ora. La salvación ocurre cuando el Espíritu Santo hace la obra en usted y usted dice, soy un pecador, necesito a Jesús, mi única forma de ser salvo es Jesús. Y usted descarta cualquier cosa, usted descarta sus buenas obras, usted descarta su trasfondo de buena persona, usted descarta cualquier cosa de esa y dice, Jesús es mi esperanza. Cuando usted hace eso, aunque usted no ore, aunque usted no diga una palabra, usted es salvo. ¿O no es así? O sea, yo no le estoy diciendo no ore con la gente, hermano, pero explíquele a la gente que la oración no es la que los va a salvar. Levantar la mano no salva a nadie por el simple hecho de levantarla. Si ha ocurrido, si usted ha creído internamente y usted levantó la mano, usted es salvo. Si usted ha creído internamente y usted hizo la oración, usted ora después, usted es salvo. Pero no enfaticemos o no pongamos nuestra confianza en esas acciones, porque la salvación es algo que ocurre dentro. El único método de salvación, la única forma de salvación en todas las dispensaciones ha sido la obra de Cristo en la cruz. Para aquellos en el pasado era una obra hacia el futuro, ¿verdad? Para nosotros es una obra ¿hacia dónde? Hacia el pasado, ¿ya lo vio? Es la misma condición nuestra. Aquellos lo miraban ¿hacia dónde? Hacia adelante. Nosotros ¿hacia dónde vemos? Hacia lo que Cristo hizo hacia atrás. ¿Y Dios cómo lo ve? Dios lo ve como un presente. Por eso Dios puede salvar a cualquier persona en cualquier dispensación únicamente a través de la obra de la persona de Jesucristo. ¿Nos queda claro eso, hermanos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres el más grande maestro.